El siguiente programa es una presentación de la Asociación de Lesiones Cerebrales de Nebraska. Contiene imágenes y descripciones detalladas del abuso infantil. Algunos espectadores pueden encontrar este contenido angustioso o desencadenante. Esta es mi hija Alexis. A los 14 meses, solo 6 semanas después de su chequeo de 1 año con su pediatra, Alexis estaba prosperando. Su vocabulario era el doble que el de un niño promedio de su edad. Su desarrollo físico también estaba por delante. No había tenido nada peor que una infección de oído y un lunar superficial en la cabeza. Alexis era una niña de 1 año feliz y en pleno funcionamiento. El 3 de abril de 2008, llevamos a Alexis a la guardería. El único relato de lo que sucedió después de que nos fuimos es de la proveedora de la guardería, el único adulto en el hogar en ese momento. Alexis estaba llorando cuando nos fuimos. Por esa razón la pusieron en un tiempo fuera. Pero Alexis siguió a la proveedora de la guardería fuera de la habitación. Así que Alexis fue puesta en un tiempo fuera por segunda vez. Una vez más, Alexis siguió a la proveedora fuera de la habitación. Fue justo antes de que la sentaran por tercera vez que los únicos detalles que se proporcionaron sobre lo sucedido. La proveedora solo dijo que todo sucedió muy rápido. Según los investigadores y más de una docena de médicos, Alexis fue sacudida y arrojada violentamente. Esta es mi hija, 72 horas después. Ha estado en coma inducida médicamente durante 3 días. Este es su momento más crítico. Determinará si vivirá o morirá. El cerebro de Alexis está en su punto máximo de inflamación. El tejido blando de su cerebro está siendo presionado contra su cráneo, destruyendo permanentemente la materia cerebral que nunca podrá ser recuperada. Si una parte es destruida, ella podría quedar ciega por el resto de su vida. Otra, y es posible que nunca pueda comer ni beber. Puede hacer que nunca pueda mover un lado de su cuerpo o que nunca pueda leer o controlar sus emociones. Según nuestros médicos en este momento, hay más posibilidades que se quede en este estado por el resto de su vida. La razón: alguien no pudo controlar sus emociones y se desquitó con nuestra hija. Alexis sobreviviría, pero ningún aspecto de su vida ha sido fácil desde ese día. La agresión la dejó ciega, sin poder comer ni beber, hablar ni mover los brazos y las piernas. Casi 3,000 horas de rehabilitación intensa, a veces insoportablemente dolorosa, han permitido que algunos de esos déficits regresen. La recuperación completa no existe a lo que comúnmente se conoce como síndrome del bebé sacudido o traumatismo craneal abusivo. Abusive head trauma is the medical term for shaken baby syndrome. It includes kids who are shaken, but also those who are injured in other ways, like being hit or slammed. It is the result of what happens when somebody injures a child. What we typically see when children are injured in this way is bleeding around the brain. We'll see brain injury, so the child not acting well, anything from being very, very sleepy to having seizures to being completely unresponsive. And we may see bleeding in the back of the eyes, which are called retinal hemorrhaging. And then frequently we'll see other injuries like bruises or broken bones or other areas of trauma where somebody has hurt them. When a child's shaken, their head goes through the movement of an arc. Their
neck muscles are very, very weak, and their head is very heavy compared to their body. So there is a very large amount of rotating that those heads go through, frequently to the point where their chin will hit their chest and the back of their head will hit their back. And that movement in itself, actually, what it does is it basically shakes the brain apart. And that's what happens in these children. So the brain gets pulled apart, and that's what eventually leads to them stopping breathing, losing blood supply, and then the brain continuing to cycle into injury and sometimes even death. El traumatismo craneal abusivo es la principal causa de lesiones mortales en la cabeza en niños menores de 2 años. Una cuarta parte de los pacientes con traumatismo cráneoencefálico grave no sobreviven. El 80% de los sobrevivientes sufren discapacidades permanentes, incluidos retrasos en el desarrollo, trastornos del aprendizaje, convulsiones, debilidad y discapacidades visuales. Pero en lo que respecta a los casos extremos como el de Alexis, la parte verdaderamente frustrante es mirar a través de sitios web de noticias o periódicos en un día cualquiera. Y verás que esto sucede una y otra vez. Madres, padres, niñeras, abuelos, novios, novias, incapaces de calmar a un bebé, a un niño en una situación estresante, los incapacita permanentemente o incluso los mata. The idea that there are good parents and bad parents and you're born that way, outside of a very, very small number, there is evil in the world. I don't want to deny that. But most parents that harm their children they didn't get up that morning to say, today I'm going to abuse my child. They got up this morning thinking they were going to be available for their child. My phone rang, and it was Scott's number on the caller ID, and he said that Brianne had just called and Chase was unconscious and she couldn't get him awake. I knew instantly it was bad. Like, there's no reason for my baby to be unconscious. He's completely healthy. There's nothing that's ever been wrong with him. The rescue squad members talked to me on the phone for a little bit and said they had already started to resuscitate him, and the life flight was coming, which I already knew because I was at work at the hospital and I heard the helicopter take off, so I knew it was for him. And that was just so hard. We finally got to see him then in the ICU just for a few minutes. They let us see him. He was very white, like whiter than white, and cold. Like, he didn't feel real at all. His head was all wrapped up where they had taken about half of his skull off of his head to let his brain swell. The neurosurgeon, he said he would give him a 10 to 20% chance of survival. All of his blood vessels were ripped and shredded down off of his head. I just thought he would never live. Our daycare provider was essentially Chase's cousin's mom, is who did this. Her story was that he fell off the couch and just never woke up. It was late at night, and I received a phone call from Antonio's birth mom that he wasn't breathing and they were taking him to the hospital. My son is bipolar and had had a very bad psychotic break about 6 months before and was not taking his medication. With his lack of medication and his instability that night, I still don't know the whole story myself, but he was not at all in a stable place. Yeah, it shook him. It was about 9:50 in the morning when I had gotten a phone call from the daycare provider, and she said that Ethan wasn't acting right and that maybe I should take him into the ER or take him into his family pediatrician. And so I called Ethan's dad. So he went to go check out the situation, and when he arrived, Ethan was laying in a pack and play. He was completely paralyzed on his right side. He was raking his left hand back and forth. His head was facing to the left and he was moaning. The babysitter didn't call 911 at all. My ex-husband, Ethan's dad,
had to call 911. They did a CAT scan and saw bleeding and swelling on his brain. The daycare provider initially said that he fell out of a bouncy chair and hit his head. The injuries that were occurring on his brain, the swelling and bleeding, would not be caused from him falling out of a bouncy chair. My naive thought was, he's okay and we'll be bringing him home in a couple days. It was 24 hours later that they confirmed that he had been shaken. Sorry. No, it's okay. Alexis, Chase, Antonio y Ethan han pasado cada momento de sus vidas desde que fueron sacudidos, batallando con deshabilidades, convulsiones, retrasos en el desarrollo y cirugías mayores. Alexis ha tenido más de una docena de cirugías en los últimos 16 años, muchas de ellas significativas. Después de traer puesto un aparato ortopédico para la espalda durante años, su escoliosis empeoró tanto que Alexis tuvo que tener una fusión espinal completa. Ahora vive con 2 varillas de metal en su espalda que van desde sus caderas hasta cerca de su cuello. Alexis tiene una bomba del tamaño de un disco de hockey, incorporada en su abdomen que proporciona una dosis constante de relajante muscular a su columna vertebral. Ella tuvo que tener una cirugía de cadera tan complicada que menos de 5 cirujanos en los Estados Unidos la realizan. Tiene que ver con quebrarle la pelvis dándole vuelta al fémur y unirlo de nuevo con tornillos. Chase ahora está en su último año de preparatoria. Aunque solo tiene movimiento en un brazo, ha podido tocar instrumentos diferentes y ser el capitán de un equipo de boliche. La vista de Chase continúa siendo un desafío. Proporciona barreras para ciertas metas, como obtener una licencia de conducir. Ethan, ahora con 21 años de edad, tiene las mismas batallas. Solo puede usar un brazo y su vista le pone límites a su independencia. Ethan ha participado en banda y boliche y trabaja como anfitrión en un restaurante. Después de toda una vida de complicaciones médicas que se remontan a cuando fue sacudido a los 2 meses de edad, Antonio Bartlett falleció el 30 de marzo de 2022 a la edad de 11 años. Hay 2 razones por las que produjimos este video. Primero, a los padres, futuros padres o cuidadores, piensen cuidadosamente y evalúen a cualquier persona que esté cuidando a su hijo. En nuestro caso, al igual que en el de los otros 3 niños que aparecen en este video, había sospechas antes de que se produjera el traumatismo craneoencefálico traumático o el ser sacudido. Confíe en sus instintos y cualquier señal inusual en su hijo. I've had so many cases, what we call sentinel bruising, which is the infant had a bruise and everyone kind of dismissed it. And educating the families on, no, that's not okay. And there has to be a good reason for that bruise. And asking some of those questions and educating people about what you should look for. Bruising in an infant should really not occur without an appropriate history. Infants roll off beds, they get a bruise on their forehead. They get 1 bruise and nothing else. An infant who's got 3 bruises on their arm, you've got to be more concerned that something may have happened to them. En el caso de Alexis, otros 2 adultos tenían conocimiento de los abusos que ocurrían en su guardería meses antes de que ella fuera agredida, pero nunca la denunciaron a las autoridades ni a otros padres. Puede parecer obvio, es absolutamente esencial que, como comunidad, nunca dudemos en informar incluso del más mínimo indicio de que el bienestar de un niño está en peligro. I always thought that the well-being of children is just one of the fundamental tenets of a well-functioning society. And if we can't figure out how to care for kids, then there's not much else that matters. En segundo lugar, este video está producido específicamente para usted, el espectador. Aunque no tenga planes de tener hijos por años o sea un padre joven,
está a punto de tener su segundo o tercer hijo, o un abuelo, una niñera o un proveedor de guardería, incluso un novio, un amigo cercano o un familiar de alguien con un niño. Esta tragedia se desarrolla a diario en todo nuestro país, la mayoría de las veces por personas que verían este video y pensarían para sí mismas que nunca le harían eso a un niño. Pero una y otra vez, estas mismas personas no pueden superar un momento intenso de estrés y tomar una mala decisión en una fracción de segundo, que termina con una vida o incapacita a un niño para toda la vida. Así que nuestra súplica es esta: un día, cuando te encuentres en la misma situación que Ethan o la guardería de Alexis, el padre de Antonio o la niñera de Chase, cuando un bebé o un niño no está haciendo lo que usted quiere o lo que usted cree que debería hacer, recuerde las caras de Antonio, Ethan, Chase y Alexis. Recuerden las imágenes de ellos cerca de la muerte. Recuerden las imágenes de ellos luchando con la vida todos los días. Recuerde las luchas que llevarán toda su vida. Recuérdalos en ese momento y simplemente aléjate. Hi, I'm Alexis Verzel, and here's a few things to remember about shaken baby syndrome. The people who you've seen in this video are victims of shaken baby syndrome. But I want you to know that toddlers and older children can also be injured or killed from abusive head trauma. No baby has ever died from crying too much. Remember, babies cry to communicate and relieve stress. It's not meant to make you feel like a bad parent or caregiver. If someone calls you needing help with a crying baby, always offer your help. Here are some tips to cope with a crying baby. Remember the 10-foot rule. Place the baby in a safe place and stay 10 feet away until you calm down. You can also take deep breaths and count to 10. Put the baby in their crib and leave for 10 minutes. Close your eyes and think about a peaceful time in your life. Take a warm bath or shower. Play music that calms you down or do some exercise. Always remind yourself the crying will end. And please, never ever shake a baby.